Ahora, adentrémonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Derek Morrison había construido su imperio de la nada. A los 42 años, era dueño de 3 exitosos talleres de reparación de automóviles en toda la ciudad. Empleaba a 37 personas y se ganaba el respeto donde quiera que iba. Sus manos, permanentemente manchadas con aceite de motor a pesar de los costosos jabones, eran las manos de un hombre que entendía de maquinaria, lealtad y el intrincado funcionamiento de la confianza. Esas mismas manos ahora temblaban ligeramente mientras miraba la foto de la boda en el escritorio de su oficina. La radiante sonrisa de Lisa parecía burlarse de él desde detrás del cristal. 15 años de matrimonio, y se había creído cada palabra, cada beso, cada promesa. El camino de Derek hacia el éxito no había sido convencional. Huérfano a los 16 años cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico, había aprendido pronto que el mundo no le debía nada. Había dormido en su primer taller de automóviles durante 3 meses, duchándose en la Inca, comiendo nada más que sándwiches de mortadela hasta que llegó su primer contrato importante. Cada cicatriz en sus nudillos contaba una historia de jornadas de 18 horas, de construir algo permanente en un mundo que le había enseñado que todo era temporal. Cuando conoció a Lisa Brennan en un curso de automoción en un colegio comunitario hace 12 años, ella había sido diferente. Mientras que otras mujeres parecían intimidadas por su intensidad, su inquebrantable enfoque en construir algo duradero, Lisa lo había animado. Le llevaba café durante las noches que pasaba hasta tarde en el taller, le ayudaba con el papeleo, incluso aprendió contabilidad básica para ayudar con el negocio. «Vas a ser dueño de toda esta ciudad algún día», le había susurrado durante esas madrugadas cuando trabajaban lado a lado, su presencia la única suavidad en su mundo endurecido como el acero. Se habían casado después de 2 años de noviazgo, y Emma había llegado 3 años después. Derek había puesto todo en ser el padre que nunca había tenido, el marido que había prometido ser. Les había comprado la casa en Maple Street, la que tenía la valla blanca que Lisa había rodeado en las revistas de bienes raíces. Había trabajado jornadas de 16 horas para pagar la escuela privada de Emma, vacaciones familiares a lugares con los que solo había soñado de niño. Pero el éxito había traído distancia. A medida que el negocio crecía, Derek pasaba más tiempo en los talleres, expandiéndose, contratando, construyendo. Lisa se había quejado suavemente al principio, luego con creciente frustración, por su ausencia en las cenas familiares, las obras escolares perdidas, los aniversarios olvidados. «Estás construyendo un imperio, Derek», había dicho hace 6 meses, su voz con un filo que nunca había escuchado antes. «Pero, ¿de qué sirve un imperio si lo vas a gobernar solo?» Había prometido reducir la jornada, contratar más gerentes, estar más presente. Pero los viejos hábitos son difíciles de romper, y la gran inauguración del tercer taller había consumido los últimos 2 meses de su vida. El teléfono de Derek vibró. Un mensaje de texto de su capataz: «Bobby, jefe, ¿viene hoy? Ese trabajo de transmisión les está dando problemas a los muchachos». Derek miró alrededor de su oficina en casa. Lisa había salido a comprar al supermercado hacía 1 hora, tardando más de lo habitual últimamente. Emma estaba arriba en su habitación, probablemente leyendo. La tranquilidad doméstica que tanto se había esforzado por proporcionar se sentía repentinamente frágil. Cogió las llaves y bajó las escaleras. «Emma», llamó, «papá va al taller por un par de horas. Dile a mamá cuando regrese». No hubo respuesta. Derek subió las escaleras y llamó a la puerta de Emma. «Carino, entra, papá». Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, rodeada de libros. A los 7 años, ya estaba leyendo al nivel de 5º grado, su inteligencia tan aguda como la perspicacia comercial de su padre. Tenía los ojos oscuros de Derek y el cabello dorado de Lisa, una mezcla perfecta de ambos padres. «Necesito revisar algo en el trabajo», dijo Derek, sentándose en el borde de su cama. «¿Se lo dirás a mamá?» Emma asintió, pero algo parpadeó en su rostro. Miedo. Los instintos protectores de Derek, perfeccionados por años de cuidarse a sí mismo, se agudizaron de inmediato. «Todo bien, princesa». «Papá», dijo Emma en voz baja, «¿amas a mamá?» La pregunta golpeó a Derek como un puñetazo en el plexo solar. «Por supuesto que sí. ¿Por qué preguntas eso?» Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. «A veces la gente se va, como lo que te pasó a ti cuando eras pequeño». Derek la atrajo a sus brazos, con el corazón roto. Le había contado a Emma sobre la muerte de sus padres, queriendo que entendiera por qué la familia era tan importante para él, porque trabajaba tan duro para mantenerlos seguros y protegidos. «Oye», susurró, acariciando su cabello,
Nunca te voy a dejar, nunca. Y mamá y yo nos amamos mucho. Somos una familia, Emma, para siempre. Pero mientras abrazaba a su hija, Derek notó algo que lo atormentaría durante semanas. En la mesita de noche de Emma, apenas visible debajo de un libro infantil, había un trozo de papel con una letra que no reconocía, letra masculina. Y en la parte inferior, pudo distinguir dos palabras, con amor, Trevor. La sangre de Derek se heló. ¿Quién demonios era Trevor? Capítulo 2. El descubrimiento. Derek Morrison no era un hombre que sacara conclusiones precipitadas. 15 años en el negocio le habían enseñado a recopilar hechos antes de tomar decisiones. Pero el nombre Trevor resonó en su mente durante 3 días como una campanada fúnebre. Comenzó a prestar atención a detalles que antes había pasado por alto. El teléfono de Lisa, que antes dejaba descuidadamente sobre los mostradores, ahora permanecía pegado a su costado. Había empezado a usar perfume para ir al supermercado. Aparecieron ropa nueva en su armario, ropa que ella afirmaba que eran cosas viejas que había encontrado en la parte de atrás. El jueves por la noche, Derek decidió poner a prueba sus sospechas. Conseguí entradas para esa nueva película de acción, anunció durante la cena, la que has estado queriendo ver. Lisa apenas levantó la vista de su ensalada. Oh, no puedo este fin de semana. Le prometí a Jennifer que la ayudaría con la planificación de la subasta benéfica. Jennifer, la supuesta mejor amiga de Lisa del PTA. Derek tomó nota mental de llamar al esposo de Jennifer. ¿Qué tal el próximo fin de semana?, insistió Derek. Tal vez. Tendré que revisar mi agenda. ¿Agenda? ¿Cuándo había necesitado Lisa una agenda para algo más allá de los eventos escolares de Emma? Esa noche, después de que Lisa se durmiera, Derek sacó con cuidado su teléfono de la mesita de noche. Sus manos se movieron con la misma precisión que usaban para diagnosticar problemas del motor, trabajando sistemáticamente a través de su seguridad. Lisa había cambiado su código de acceso, algo que nunca había hecho en todo su matrimonio. Pero Derek recordaba a la vez que había dejado su teléfono sobre su escritorio en el taller desbloqueado. La había visto ingresar el código, el cumpleaños de Emma. Lo intentó. Nada. Intentó su aniversario. Nada. Finalmente, intentó su propio cumpleaños, la única fecha que Lisa nunca había olvidado, incluso durante sus peores peleas. El teléfono se desbloqueó. Lo que Derek encontró hizo que su sangre se helara. Meses de mensajes de texto, fotos, planes, toda una vida secreta expuesta en evidencia digital que habría hecho llorar de alegría a cualquier fiscal. Trevor Hayes, de 35 años, un representante de ventas farmacéuticas que viajaba por su ciudad cada pocas semanas. Los mensajes se remontaban a 8 meses atrás, comenzando lo suficientemente inocente, cumplidos por el trabajo voluntario de Lisa en la recaudación de fondos del hospital donde aparentemente se habían conocido, pero habían escalado rápidamente. No puedo dejar de pensar en la tarde de ayer. Había escrito Trevor hace 3 semanas. La respuesta de Lisa: Derek está trabajando hasta tarde de nuevo. Emma está en la práctica de fútbol hasta las 6. Derek se desplazó por lo que se sintieron como cientos de mensajes, cada uno un giro de cuchillo en su estómago. Se habían reunido en habitaciones de hotel, en el coche de Trevor. Una vez, Derek se dio cuenta con creciente furia, en su propia casa, en su propia cama, mientras él había estado en el taller lidiando con una reparación de emergencia. Los mensajes finales de ayer hicieron que las manos de Derek se apretaran en puños. Trevor, ¿cuándo se lo vas a decir? Lisa, pronto. No puedo seguir viviendo esta mentira. Está empezando a notarlo. Trevor, mi divorcio será definitivo el próximo mes. Podemos empezar de nuevo. Nueva ciudad, nueva vida, Lisa. Lo sé. Yo también te amo. Solo necesito encontrar la mejor manera de manejar a Derek. No va a ponerlo fácil. Lisa, déjame preocuparme por Derek. Los tipos como él son puro ladrido, nada de mordisco. Derek se quedó mirando ese último mensaje hasta que las palabras se grabaron en sus retinas. Puro ladrido, nada de mordisco. Trevor Hayes no tenía idea con quién estaba tratando. Derek hizo capturas de pantalla de cada mensaje, cada foto, cada prueba. Luego colocó cuidadosamente el teléfono de nuevo exactamente donde lo había encontrado y se acostó en la oscuridad, con la mente dando vueltas. Pensó en la pregunta de Emma: ¿amas a mamá? Su hija lo había sabido. De alguna manera, había sentido las fracturas en su familia antes que él. Derek había sobrevivido al abandono antes. Se había abierto camino desde la nada cuando el sistema le había fallado. Pero esta traición cortó más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado. No se trataba solo de él. Se trataba de Emma, de la familia que había construido,
de la estabilidad que le había prometido a su hija que nunca le sería arrebatada. Por la mañana, Derek había tomado su decisión. Lisa y Trevor querían empezar de nuevo. Él les daría exactamente lo que querían, pero sería en sus términos, en su tiempo, y pagarían un precio que nunca olvidarían. Derek Morrison no perdonaba, y seguro que no olvidaba. La guerra había comenzado. Capítulo 3. La tormenta se avecina. El viernes por la mañana llegó con engañosa normalidad. Derek preparó el desayuno de Emma, besó a Lisa para despedirse cuando ella salió a hacer sus mandados y se dirigió a su taller principal, con el peso de un terrible conocimiento asentándose en su pecho como concreto. Su primera parada fue la oficina de Jimmy Patterson. Jimmy había sido el abogado de Derek desde el principio, manejando todo, desde contratos comerciales hasta la compra de su casa. Más importante aún, Jimmy era el amigo más cercano de Derek, una de las pocas personas que conocía la historia completa del ascenso de Derek de adolescente huérfano a exitoso hombre de negocios. «Tienes una pinta horrible», dijo Jimmy, haciendo un gesto para que Derek se sentara en la silla de cuero frente a su escritorio. La oficina de Jimmy reflejaba 30 años de práctica exitosa, muebles de caoba, libros de leyes y fotos enmarcadas de él con varios funcionarios de la ciudad. Derek sacó copias impresas de los mensajes de texto. «Necesito que veas esto». La expresión de Jimmy se volvió cada vez más sombría mientras leía. Finalmente, levantó la vista, con el rostro grave. «Derek, lo siento. Esto es una evidencia completa de adulterio. En este estado, definitivamente influirá en la custodia y la división de bienes. Esa no es la razón por la que estoy aquí». Jimmy se reclinó en su silla. «Entonces, ¿qué necesitas?» «Todo lo que puedas encontrar sobre Trevor Hayes. Historial laboral, registros financieros, antecedentes penales, procesos de divorcio, todo. Derek, información legal. Jimmy, registros públicos. No te estoy pidiendo que hagas nada poco ético. Jimmy». Jimmy estudió el rostro de su amigo. Se conocían desde hacía 8 años y nunca había visto a Derek lucir tan fríamente decidido. «¿Qué estás planeando?» «Jimmy, estoy planeando proteger a mi hija y mis activos. Lisa quiere salir, bien, pero no va a destruir la estabilidad de Emma y tomar la mitad de todo lo que construí mientras lo hace». Después de salir de la oficina de Jimmy, Derek condujo a la segunda parte de su plan. El apartamento de Bobby Torino. Bobby había trabajado para Derek durante 5 años, pero su relación iba más allá de empleador y empleado. Bobby era un exmilitar de 40 años que había tenido problemas con la vida civil hasta que Derek le había dado una oportunidad. Más importante aún, Bobby tenía conexiones en toda la ciudad. Conexiones que resultaron útiles cuando Derek necesitaba información o favores que existían en las zonas grises de la legalidad. El apartamento de Bobby reflejaba su formación militar. Escaso, limpio, funcional. Abrió la puerta con un mono manchado de grasa, recién regresado del turno de la mañana. «Jefe, ¿todo bien?» Derek le entregó un trozo de papel con el número de matrícula de Trevor Hayes, que había obtenido de las fotos del teléfono de Lisa. «Necesito vigilancia sobre este tipo. ¿A dónde va? ¿A quién ve? Sus patrones. Nivel profesional». Bobby miró el papel, luego al rostro de Derek. Había visto esa expresión antes, durante el tiempo en que Derek había destruido sistemáticamente a un competidor que intentó meterse en su territorio a través de la intimidación y el sabotaje. «¿Qué tan profundo vamos con esto?» «Bobby, lo suficientemente profundo como para saber todo sobre su vida». «Pero Bobby», la voz de Derek contenía un filo de advertencia. «Nada ilegal. Nada que se remonte a nosotros. Limpio como ni fresca. Considere lo hecho. Esto relacionado con la situación familiar, la sorpresa de Derek. Debe haber aparecido en su rostro porque Bobby continuó. «Jefe, Lisa ha estado haciendo preguntas extrañas en el taller sobre su horario, sus planes de viaje y Emma». La voz de Bobby se suavizó. «La niña parece asustada últimamente. Puede que no sea la herramienta más afilada en el cobertizo, pero noté cosas». «¿Qué tipo de preguntas estaba haciendo Lisa?» «¿Cuándo llegaría tarde? ¿Qué días normalmente trabajaba después de las 7? Parecía que estaba trazando su rutina». La expresión de Bobby se endureció. «¿Quiere que investigue también sus actividades?» «No, yo me encargo de eso». El teléfono de Derek vibró. Un mensaje de texto de Lisa. «Trabajando hasta tarde en la cosa de la caridad esta noche. No me esperes despierto». Derek le mostró el mensaje a Bobby. «Es viernes por la noche. ¿Qué planificación de subastas benéficas ocurre el viernes por la noche?» «El tipo que involucra habitaciones de hotel», dijo Bobby sombríamente.
Derek sintió el familiar cálculo frío asentándose sobre él. Bobby, cambio de planes. Quiero vigilancia completa de ambos esta noche. Todo. Esa noche, Derek recogió a Emma de la casa de su amiga y la llevó a casa para lo que sabía que sería una de sus últimas noches normales por un tiempo. Pidieron pizza, vieron su película favorita de Disney y Derek la arropó en la cama con especial cuidado. Papá, dijo Emma mientras apagaba la luz. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre princesa, si algo malo sucediera, ¿me mantendrías a salvo? Derek se arrodilló junto a su cama, su corazón doliendo. Emma, movería montañas para mantenerte a salvo. Pase lo que pase, siempre estarás protegida. Prométeme que lo recordarás. Ella asintió solemnemente y Derek se dio cuenta de que su hija de 7 años entendía más sobre su situación familiar de lo que le había dado crédito. A las 11 de la noche, sonó el teléfono de Derek. La voz de Bobby era sombría. Jefe, usted necesita ver esto. Estoy enviando fotos ahora. Las imágenes que llegaron mostraban a Lisa y Trevor entrando en el Marriott del centro, y luego saliendo 3 horas después. Pero lo que llamó la atención de Derek no fue el romance. Fue la tercera persona en las fotos. Una mujer, rubia, bien vestida, entrando al hotel por separado pero claramente coordinando con Trevor. El próximo mensaje de Bobby lo explicó todo. Educate. Las placas en su automóvil, la esposa de Trevor, Michelle Hayes. Ella no solo se está divorciando de él, jefe. Están trabajando juntos. Derek se quedó mirando las fotos mientras se aclaraba todo el alcance de la traición. Esto no era solo un romance. Lisa y Trevor no eran amantes desventurados atrapados en la pasión. Estaban ejecutando una estafa y Derek había sido marcado como el objetivo. Su teléfono vibró con otro mensaje de Bobby. Empira. Descubrí que Trevor tiene deudas de juego, grandes. Y su esposa es abogada de quiebras. Derek dejó su teléfono y caminó hacia su oficina en casa. Abrió su caja fuerte y sacó los documentos comerciales, las escrituras de propiedad y los registros financieros que representaban 26 años de construir algo de la nada. Lisa quería tomar la mitad de todo. Trevor pensó que Derek era puro ladrido y nada de mordisco. Estaban a punto de descubrir que Derek Morrison no era solo un exitoso hombre de negocios. Era un sobreviviente que había aprendido hace mucho tiempo que en este mundo eres depredador o presa. Y Derek nunca había sido la presa de nadie. Capítulo 4. La trampa. El sábado por la mañana trajo un regalo inesperado. Derek se despertó y encontró un mensaje de voz de la doctora Patricia Endries, la pediatra de Emma, solicitando que llamara sobre el reciente chequeo de Emma. Cuando Derek devolvió la llamada, las noticias de la doctora Endries lo helaron hasta los huesos. Señor Morrison, Emma mencionó durante su cita que ha estado teniendo problemas para dormir. Parece inusualmente ansiosa para una niña de su edad. También mencionó algunas cosas interesantes sobre los cambios en casa. ¿Qué tipo de cosas, doctora? Hendricks. Dijo que mamá ha estado teniendo reuniones secretas y que tiene miedo de que algo malo vaya a pasar. Ahora bien, los niños a menudo malinterpretan las situaciones de los adultos, pero dado el nivel de inteligencia de Emma, pensé que debería saberlo. Derek agradeció a la doctora Endries e inmediatamente llamó a su abogado. Jimmy, necesito que documentes los registros médicos de Emma. Todo. Y quiero que se solicite una evaluación de la custodia de inmediato. Derek, eso revelará tu mano. No, no lo hará. Soy un padre preocupado cuya hija está mostrando signos de ansiedad. Lisa no puede objetar sin parecer que no le importa el bienestar de Emma. Esa tarde, Derek implementó la siguiente fase de su plan. Llamó a Lisa sabiendo que estaba en el hotel de Trevor. Hola, cariño, dijo inyectando calidez en su voz. Estaba pensando que deberíamos tomar unas vacaciones familiares. Solo los 3. Tal vez esa cabaña en Colorado que siempre has querido visitar. La voz de Lisa llevaba una extraña tensión. Oh, eso suena bien, pero tengo muchos compromisos las próximas semanas. ¿Qué tal el fin de semana después del próximo? Puedo despejar mi agenda. Déjame pensar en ello. Ok. Derek sonrió sombríamente. Por supuesto, tómate tu tiempo. Después de colgar, Derek llamó a Bobby. Mordieron el anzuelo. Tendrá que cancelar sus planes con Trevor o inventar una excusa. De cualquier manera, va a cometer un error. La vigilancia de Bobby había sido exhaustiva. Trevor Hayes no era solo un representante de ventas farmacéuticas con deudas de juego. Era un estafador profesional que había estado casado 4 veces. Cara.
Matrimonio terminaba con el esposo perdiendo misteriosamente activos significativos. Michelle Hayes no era su esposa. Era su compañera en el crimen, interpretando el papel de la amargada ex esposa para crear simpatía y urgencia. Jefe, la voz de Bobby crepitó. A través del teléfono. Encontré algo más. Trevor ha estado investigando tu negocio. Tengo fotos del sentado afuera del taller principal 3 veces esta semana, tomando fotos. La sangre de Derek se heló. ¿Fotos de qué? El edificio, el sistema de seguridad, los horarios de los empleados. Y escucha esto, ha estado haciendo preguntas por la ciudad sobre tus pólizas de seguro. Las piezas encajaron con aterradora claridad. No se trataba solo de robar la esposa de Derek y la mitad de sus activos. Estaban planeando algo más grande, algo que destruiría todo lo que Derek había construido. Derek pasó el domingo implementando medidas de seguridad. Instaló nuevas cámaras en los 3 talleres, cambió los códigos de alarma y le indicó a Bobby que variara los horarios de los empleados. También hizo una visita a su agente de seguros, ostensiblemente para aumentar la cobertura, pero realmente para documentar cualquier consulta sospechosa sobre sus pólizas. El lunes por la mañana trajo reivindicación. El agente de seguros de Derek llamó con noticias inquietantes. Señor Morrison, alguien llamó la semana pasada diciendo ser de su firma de contabilidad preguntando sobre los detalles de su póliza. Cuando llamé a su contador para verificar, dijo que nunca había hecho tal solicitud. Derek sintió el familiar cálculo frío asentándose sobre él. No solo estaban robando su familia, estaban preparando su destrucción completa. Esa noche Lisa cometió su error fatal. Derek, dijo durante la cena, creo que deberíamos posponer esas vacaciones. Emma ha estado teniendo problemas en la escuela y creo que deberíamos concentrarnos en eso. Derek miró a Emma, que estaba comiendo tranquilamente su pasta. Emma, ¿estás teniendo problemas en la escuela? Emma sacudió la cabeza confundida. No, papá. La señora Peterson dijo, lo estoy haciendo muy bien. El rostro de Lisa se sonrojó. Me refería a problemas potenciales. Sus problemas de ansiedad. ¿Qué problemas de ansiedad? Preguntó Derek en voz baja. Los que mencionó el doctor Reese. Derek no le había contado a Lisa sobre la llamada del doctor Hendricks. Solo había una forma en que ella podría haberlo sabido. Había estado monitoreando sus llamadas telefónicas, probablemente a través de alguna aplicación que Trevor la había ayudado a instalar. Creo que tienes razón sobre las vacaciones, dijo Derek. Con calma. La familia debe ser lo primero. Esa noche Derek llamó a Jimmy. Necesito que solicites la custodia mañana por la mañana. Petición de emergencia. Cita los registros médicos y solicita la custodia temporal inmediata en espera de una evaluación completa. Derek, ¿estás seguro de este momento? Jimmy, no solo están planeando tomar la mitad de mis activos, están planeando destruir mi negocio, probablemente a través de fraude de seguros o peor. Em está en peligro mientras esté en esta casa. El martes por la mañana, Derek puso su plan en marcha. Llegó al juzgado temprano, presentó la petición de custodia y proporcionó evidencia de la ansiedad de Emma, el comportamiento sospechoso de Lisa y sus preocupaciones por la seguridad de su hija. Mientras tanto, Bobby estaba ejecutando el protocolo de vigilancia, rastreando los movimientos de Lisa y Trevor durante todo el día. A las 3 de la tarde, Derek recibió la llamada que había estado esperando. Jefe, la voz de Bobby era urgente. Se están moviendo más rápido de lo que pensábamos. Trevor acaba de reunirse con 2 tipos que reconozco de mis días en el ejército. Malos tipos. El tipo que hace trabajos de demolición para personas que no pueden usar contratistas legítimos. Las manos de Derek se aferraron al volante de su camioneta. ¿Dónde está Emma? Todavía en la escuela, pero Lisa acaba de llamar a la escuela para decir que va a recoger a Emma temprano por una emergencia familiar. Derek aceleró hacia la escuela de Emma, su mente dando vueltas. Se habían dado cuenta de que él los estaba investigando y ahora estaban acelerando su cronograma. Lo que sea que tuvieran planeado para su negocio estaba a punto de suceder y necesitaban sacar a Emma del camino. Su teléfono sonó. El número de Lisa. Derek, ha habido una emergencia en la escuela de Emma. Voy a recogerla y llevarla a la casa de mi madre por unos días. La madre de Lisa había muerto hacía 3 años. Me reuniré contigo en la escuela, dijo Derek con calma. No es necesario, dijo Lisa rápidamente, yo me encargo de eso. Concéntrate en el trabajo. Derek colgó y llamó directamente a la escuela. Soy Derek Morrison.
Bajo ninguna circunstancia, nadie, excepto yo, está autorizado a recoger a Emma hoy. Si mi esposa aparece, llamen a la policía de inmediato. Luego, Derek hizo la llamada. ¿Qué cambiaría todo? Bobby, es hora. Ejecuta la opción nuclear. Capítulo 5. La revelación. La opción nuclear de Derek no era lo que Bobby esperaba. En lugar de confrontación o violencia, Derek había pasado meses construyendo silenciosamente una fortaleza legal inexpugnable alrededor de sus activos y su hija. Lo que Bobby no sabía era que Derek había estado sospechando del comportamiento de Lisa durante más tiempo del que había admitido. Los mensajes de texto habían confirmado sus temores, pero no habían sido su primera pista. Derek Morrison no había sobrevivido a la orfandad y construido un imperio comercial ignorando sus instintos. Bobby, necesito que entregues 3 paquetes, dijo Derek, su voz transmitiendo la autoridad tranquila que lo había hecho exitoso. El primer paquete va a la detective Sarah Walsh en la estación de policía. El segundo va a la oficina local del FBI en el centro. El tercero va a Channel 7 News. Jefe, ¿qué hay en los paquetes? Evidencia, registros financieros que muestran el historial de estafas de Trevor, registros bancarios que muestran depósitos inusuales en la cuenta de Lisa que se correlacionan con sus víctimas anteriores y filmaciones de vigilancia de las últimas 2 semanas. La voz de Bobby transmitió un nuevo respeto. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? Desde la noche en que encontré los mensajes. Llamé a cada favor, usé cada conexión y contraté a los mejores investigadores que el dinero podía comprar. Trevor Hayes no es su verdadero nombre. Es Thomas Vernon y lo buscan en 3 estados. Por fraude de seguros. El teléfono de Derek vibró con un texto de la detective Walsh. Recibí tu paquete. Hemos estado rastreando a Vernon durante 18 meses. ¿Puedes venir de inmediato? Pero Derek tenía una parada más que hacer primero. La escuela de Emma estaba tranquila bajo el sol de la tarde mientras Derek entraba en el estacionamiento. Su hija esperaba en la oficina del director, su pequeño rostro grabado con confusión y miedo. Papá. Emma corrió a sus brazos mientras él entraba en la oficina. Princesa, necesitamos hablar de algo muy importante, dijo Derek arrodillándose a su altura. ¿Recuerdas lo que te dije acerca de estar siempre a salvo? Emma Asensio Salamet. Bueno, mami ha estado tomando algunas decisiones muy malas. Old Timmet nos ha estado mintiendo a ambos y ha estado planeando dañar a nuestra familia. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Lo sé, papá. La escuché hablar por teléfono. Dijo cosas malas sobre ti. El corazón de Derek se hizo añicos. ¿Qué tipo de cosas malas? Dijo que eras. Usó malas palabras. Y dijo que una vez que te hubieran eliminado, ella y Trevor podrían tener todo. Tu dinero. Derek acercó a Emma, su furia cuidadosamente controlada por el bien de su hija. Emma, necesito que te quedes con el tío Jimmy por unos días mientras papá arregla esta situación. ¿Puedes hacer eso por mí? Emma Asensio. ¿Vas a estar bien? Derek se levantó, levantando a su hija en sus brazos. Princesa, la gente mala a veces piensa que puede dañar a la gente buena porque cree que la gente buena no contraataca. Pero a veces la gente buena es simplemente mejor para pelear de lo que se dan cuenta las personas malas. 30 minutos después, Derek se sentó en la oficina de la detective Walsh, rodeado de evidencia que pintaba una imagen de una sofisticada operación de estafa. Trevor Vernon había estado apuntando a exitosos propietarios de pequeñas empresas durante 5 años, siempre trabajando con una cómplice femenina que seducía a la marca. Mientras Trevor recopilaba inteligencia. El patrón es siempre el mismo, explicó la detective Walsh. La mujer obtiene acceso a información financiera, pólizas de seguro, horarios comerciales. Luego crean una crisis, generalmente un incendio o una explosión en el negocio que destruye la evidencia al tiempo que proporciona un pago de seguro que pueden manipular. ¿Cómo? ¿Manipulan el seguro? La cómplice femenina afirma un trauma emocional que exige un acuerdo rápido. Mientras tanto, Vernon desaparece con los activos líquidos que hayan logrado transferir. Para cuando alguien se da cuenta de lo que sucedió, están en otro estado comenzando de nuevo. Derek estudió las fotos de las víctimas anteriores de Trevor. ¿Qué pasó con las mujeres? La expresión de la detective Walsh se oscureció. 2 se suicidaron cuando se dieron cuenta de que las habían usado. Una desapareció por completo. Creemos que Vernon elimina los cabos sueltos. La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían.
Lisa no solo estaba traicionando a Derek, sino que estaba en peligro de muerte por parte de su supuesto amante. El teléfono de Derek sonó. El número de Lisa. Ponlo en el altavoz, instruyó la detective Walls. Derek. La voz de Lisa transmitió un temblor de pánico. ¿Dónde estás? Fui a la escuela. A buscar a Emma y me dijeron que ya la habías recogido. Emma está a salvo, dijo Derek con calma. La pregunta es, ¿tú lo estás? Silencio. Entonces, ¿qué se supone que significa eso? Significa que Trevor Vernon, o Thomas, o como sea que se llame esta semana, no está planeando huir contigo, Lisa. Está planeando eliminarte tan pronto como hayas cumplido tu propósito. Otro. Silencio. Entonces la voz de Lisa, más pequeña ahora, no sé de qué estás hablando. Lisa, escúchame muy atentamente. Tu vida está en peligro. Trevor no es quien crees que es. Es un estafador que ha hecho esto antes y sus cómplices anteriores están muertos o desaparecidos. Estás mintiendo, pero su voz carecía de convicción. La detective Walsh se inclinó hacia el teléfono. S.R.A. Morrison, soy la detective Sarah Walsh, de la Policía Metropolitana. Tenemos evidencia de que el hombre que conoce como Trevor Hayes es en realidad Thomas Vernon, buscado en relación con múltiples casos de fraude y sospechoso en la desaparición de 3 mujeres. La línea quedó en silencio durante tanto tiempo que Derek pensó que Lisa había colgado. Finalmente su voz salió apenas un susurro. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué he hecho? ¿Dónde estás, Lisa? Preguntó Derek. Están en el Marriott, habitación 412. Derek, tengo miedo. Trevor se fue hace una hora y se llevó mis llaves del coche. Dijo que tenía que atar cabos sueltos antes de que pudiéramos salir de la ciudad. La detective Walsh ya estaba llamando por radio para refuerzos. Señora Morrison, cierra la puerta con llave y no la abra a nadie excepto los oficiales de policía. Estamos enviando unidades ahora. Derek se levantó para irse, pero la detective Walsh lo detuvo. ¿A dónde vas? A asegurarme de que mi esposa no muera por ser estúpida. Derek, debes dejarnos manejar esto. Derek giró sus ojos transmitiendo la fría determinación que había construido su imperio de la nada. Detective, Trevor Vernon cometió 2 errores. Amenazó la estabilidad de mi hija y subestimó lo que sucede cuando acorralas a un hombre que ya lo ha perdido todo una vez. Derek, no voy a lastimarlo, detective. Voy a salvarlo. Porque si se lastima un solo cabello en la cabeza de mi esposa, lo que le haría que cualquier castigo legal que enfrente parezca unas vacaciones. Cuando Derek salió de la estación de policía, su teléfono vibró con un texto de Bobby. Jefe, tenemos un problema. Trevor acaba de aparecer en tu taller principal con 2 tipos y una camioneta llena de equipo. No están aquí para reparaciones. Derek sonrió sombríamente mientras arrancaba su camioneta. Trevor Vernon estaba a punto de aprender la diferencia entre atacar a las víctimas y atacar a los sobrevivientes. La guerra estaba a punto de convertirse en una matanza. Capítulo 6. La caza. Derek llegó a su taller principal para encontrar a Bobby y a otros 4 empleados esperándolo en el estacionamiento. Sus rostros sombríos con un propósito. No eran solo mecánicos. Eran el círculo íntimo de Derek, hombres que habían estado con él durante años, que entendían la lealtad y entendían lo que les pasaba a las personas que amenazaban su sustento. Háblame, Bobby, dijo Derek, saliendo de su camioneta. 3 hombres, incluido Vernon. Cortaron las cerraduras en la entrada trasera hace unos 20 minutos. Llamé a los muchachos antes de llamarte. Supuse que querrías manejar esto personalmente. Derek miró el edificio que representaba todo lo que había construido. A través de las ventanas, podía ver sombras moviéndose adentro, metódicas y decididas. ¿Cuál es el plan, jefe? Preguntó Miguel Santos, el mecánico jefe de Derek y un hombre que había servido 2 periodos de servicio en Afganistán antes de encontrar estabilidad en el taller de Derek. Derek sacó su teléfono y llamó a la detective Walsh. Detective, Trevor Vernon está irrumpiendo en mi negocio con 2 cómplices. Estoy aquí con mis empleados y vamos a entrar. Derek, no. Espera refuerzos. Detective, estos hombres tienen explosivos. Cada minuto que esperamos aumenta la posibilidad de que destruyan todo de lo que dependen mis empleados para su sustento. Vamos a entrar. Derek colgó antes de que la detective Walsh pudiera responder. Se giró hacia sus hombres, viendo la misma determinación en sus rostros que había construido este negocio. Nadie sale herido, dijo Derek con firmeza. No somos justicieros. Somos hombres de negocios que protegen su sustento. Miguel,
Tú y Tommy rodeen por la parte de atrás. Bobby, tú y Frank tomen el lado este. Yo voy a entrar por el frente. Jefe, la voz de Bobby transmitió preocupación. ¿Qué pasa si están armados? Derek sonrió sombríamente. Bobby, he estado cargando desde el día que abrí este lugar. Y a diferencia de Trevor Vernon, en realidad sé cómo usarlo. Derek se acercó a la entrada principal de su taller con la calma y el enfoque que lo habían llevado a través de cada crisis en su vida. El edificio que compró hace 8 años había sido una ruina que requería una renovación completa. Derek había hecho la mayor parte del trabajo él mismo, aprendiendo cada centímetro de la estructura, cada debilidad, cada ventaja. Abrió la puerta principal en silencio y entró en el vestíbulo. Las voces llevaban desde la bahía de trabajo principal, urgentes y frustradas. La caja fuerte no está donde mostraban los planos, decía una voz que Derek no reconoció. Los planos cambian, respondió la voz de Trevor. Encuentra los registros financieros, las pólizas de seguro, todo. Derek se movió a través de su propio edificio como un fantasma, usando el conocimiento de cada crujido en las tablas del piso, cada punto ciego en el diseño. Llegó a la oficina que daba a la bahía principal y miró a través de la ventana. Trevor Vernon y 2 hombres en overoles estaban saqueando sistemáticamente la bahía de trabajo, buscando algo específico. Un hombre sostenía lo que parecía ser un artefacto explosivo, pequeño pero sofisticado. El teléfono de Derek vibró con un mensaje de texto de Bobby, en posición, esperando tu señal. Derek escribió de vuelta, en mi cuenta. 3, 2, 1 inch. Derek encendió las luces principales de la bahía de trabajo y se puso a la vista. Caballeros, creo que me están buscando. Trevor se giró, su rostro cambiando entre sorpresa, miedo y finalmente asentándose en una bravuconería desesperada. Derek, se supone que estás en la estación de policía. Estaba en la estación de policía, dijo Derek conversacionalmente, bajando las escaleras hasta el piso principal. Interesante conversación con la detective Walsh sobre tu verdadero nombre, tu verdadero historial y lo que les pasó a tus socios anteriores. Uno de los cómplices de Trevor buscó algo en su chaqueta, pero se congeló cuando Bobby y Frank aparecieron por la entrada este, seguidos inmediatamente por Miguel y Tommy por la parte trasera. Armas en el suelo, dijo Miguel con calma, su entrenamiento militar evidente en su postura y voz. Manos donde podamos verlas. Pero la atención de Derek estaba enfocada por completo en Trevor. ¿Sabes qué es lo gracioso, Thomas Vernon? Pasaste meses estudiándome, aprendiendo mis patrones, mis debilidades. Pero pasaste por alto lo más importante de mí. ¿Qué es eso?, preguntó Trevor, su voz temblorosa. No soy una víctima. Nunca lo he sido y nunca lo seré. El teléfono de Derek sonó. Derek, estás. Todo está bajo control, detective. 3 sospechosos bajo custodia. El escuadrón antibombas querrá ver un artefacto explosivo que trajeron consigo. El escuadrón antibombas ya está en camino. Derek, sobre tu esposa. La sangre de Derek se heló. ¿Qué pasa con ella? Está a salvo, pero encontramos algo en su habitación de hotel. Documentos, registros financieros, pólizas de seguro, todo tuyo. Y una póliza de seguro de vida sobre ti que no podemos justificar. Derek miró a Trevor, entendimiento inundándolo. ¿Cuánto tiempo, Trevor? ¿Cuánto tiempo lleva Lisa planeando esto? El rostro de Trevor se torció con lo que podría haber sido una emoción genuina. ¿Quieres la verdad? Ella me contactó, Derek. Hace 8 meses encontró mi información de contacto a través de un amigo mutuo, alguien que había oído hablar de mis servicios para hacer desaparecer a maridos inconvenientes. El romance era solo una tapadera. El verdadero plan era hacerte desaparecer permanentemente después de que hubieras actualizado tu póliza de seguro de vida. Derek sintió que el mundo se movía a su alrededor. ¿Planeaba que me mataran? La explosión en tu negocio se suponía que sucedería contigo adentro. Trágico accidente, viuda desconsolada, pago del seguro y desaparezco para siempre. Bobby se acercó a Derek, sintiendo el estado emocional de su jefe. Jefe, los policías están aquí. Las sirenas de la policía aullaron afuera mientras Derek procesaba todo el alcance de la traición de su esposa. No solo adulterio, no solo robo, intento de asesinato. Trevor, dijo Derek en voz baja, dijiste que Lisa se puso en contacto contigo, pero también dijiste que tus socios anteriores se suicidaron o desaparecieron. ¿Lisa sabía sobre eso? El silencio de Trevor fue respuesta suficiente. Derek sacó su teléfono y llamó a la detective Walsh. Detective, necesito saber exactamente dónde está mi esposa en este momento.
Está bajo custodia protectora. ¿Por qué? Porque Trevor Vernon acaba de decirme que ella inició todo este plan. No solo lo ayudó, lo contrató. ¿Y si lo contrató para matarme? ¿Qué crees que lo contrató para hacerle a ella una vez que yo estuviera muerto? La línea quedó en silencio. Entonces la voz de la detective Walsh, sombría, la llevaremos a interrogarla de inmediato. Mientras la policía inundaba su taller, Derek se dio cuenta del genio completo del plan de Lisa. Ella habría llorado a su esposo muerto, cobrado su seguro de vida, reclamado los activos comerciales como su viuda y luego desaparecido para siempre con Trevor. Excepto que Trevor nunca planeó dejarla vivir lo suficiente para disfrutar del dinero. El teléfono de Derek vibró con un texto de Jimmy. Audiencia de custodia de emergencia concedida. Emma es legalmente tuya hasta que esto se resuelva. Mirando alrededor de su taller, el edificio que representaba todo lo que había construido de la nada, Derek sintió una extraña sensación de paz. Protegió a su hija, salvó su negocio y expuso la verdad. Pero mientras veía a Trevor Vernon siendo llevado en esposas, Derek se dio cuenta de que la parte más devastadora de esta traición no era lo que Lisa le había hecho a él. Era lo que le había hecho a Emma. Su hija de 7 años crecería sabiendo que su madre había intentado que mataran a su padre. Derek Morrison había sobrevivido a la orfandad, la pobreza y la traición, pero no estaba seguro de cómo ayudar a su hija a sobrevivir a esto. La guerra había terminado, pero la curación apenas comenzaba. Capítulo 7. El juicio. La sala de interrogatorios en la jefatura de la Policía Metropolitana se sintió más pequeña de lo que Derek esperaba mientras se sentaba frente a la detective Walsh y la agente del FBI Patricia Coleman. A través del cristal unidireccional, Derek podía ver en la habitación adyacente donde Lisa estaba sentada esposada, su rostro surcado de lágrimas y rímel. Señor Morrison, comenzó la agente Coleman. Necesitamos entender la cronología de la participación de su esposa con Thomas Vernon. Derek deslizó una carpeta sobre la mesa. Todo está ahí. Registros financieros que muestran los pagos de Lisa Vernon que datan de 10 meses atrás. Comunicaciones por correo electrónico entre Lisa y Michelle Kramer, la verdadera socia de Vernon, discutiendo mis activos comerciales y las pólizas de seguro, y grabaciones. La detective Walsh levantó la vista bruscamente. ¿Grabations? He estado grabando cada conversación que he tenido con Lisa durante las últimas 3 semanas, incluida la que discutió el mejor momento para organizar la explosión en mi taller. El teléfono de Derek contenía horas de conversaciones grabadas cuidadosamente, archivadas y respaldadas. Sus sospechas habían ido más allá de lo que había admitido a nadie, y su preparación había sido exhaustiva. La agente Coleman revisó los documentos con creciente asombro. Señor Morrison, este es el archivo de caso más completo que hemos visto en un caso de conspiración doméstica. Documentó todo. Aprendí hace mucho tiempo que la confianza sin verificación es solo un deseo. A través del cristal, Derek vio a Lisa siendo interrogada por otro agente del FBI. Su historia se estaba desmoronando bajo escrutinio. Las contradicciones surgían a medida que los agentes la presionaban para obtener detalles. Derek, la detective Walsh se inclinó hacia adelante. Hay algo más de lo que necesitamos hablar. La póliza de seguro de vida sobre usted, Lisa la aumentó a $2 millones hace 6 meses. Ella falsificó su firma en la solicitud. Derek Sinchio. Lo sé. Lo descubrí la semana pasada cuando llamé para verificar mi cobertura. Fue entonces cuando supe que esto era más grande que solo un romance. ¿Por qué no lo denunció de inmediato? La sonrisa de Derek era fría. Porque quería atrapar a todos los involucrados. Lisa, Vernon, Michelle Kramer y quien quiera que formara parte de esta red. Si lo hubiera denunciado de inmediato, se habrían dispersado y otras familias habrían sido atacadas. La agente Coleman estudió a Derek con nuevo respeto. Se usó a sí mismo como cebo. Me usé a mí mismo como una trampa. Hay una diferencia. El interrogatorio continuó durante 3 horas, con Derek proporcionando evidencia que pintaba una imagen de la transformación de Lisa de esposa infiel a aspirante a asesina. La línea de tiempo mostró una cuidadosa planificación, coordinación con criminales conocidos y premeditación que elevó los cargos de conspiración e intento de asesinato. Señor Morrison, dijo finalmente la agente Coleman, su esposa va a ir a prisión por mucho tiempo. ¿Cómo planea explicarle esto a su hija? Derek se levantó, recogiendo sus documentos. Agente Coleman, mi hija ya sabe que su madre traicionó a nuestra familia. Lo que va a aprender es que las acciones tienen consecuencias, y que su padre siempre la protegerá de las personas que la lastimarían, incluso si una de esas personas es su madre.
Derek salió de la estación de policía mientras el sol se ponía sobre la ciudad a la que había llamado hogar durante 26 años. Su teléfono contenía 17 llamadas perdidas de reporteros, 12 de socios comerciales y una de la doctora Hendricks, la pediatra de Emma. Devolvió la llamada de la doctora Hendricks primero. Señor Morrison, he estado siguiendo los informes de noticias. ¿Cómo está manejando esto, Emma? Está con la familia de mi abogado esta noche. La recogeré por la mañana. Doctora, necesito saber. ¿Cómo la ayudo a superar esto? La voz de la doctora Hendrick era suave pero firme. Derek, los niños son más resistentes de lo que les damos crédito. Emma va a necesitar honestidad, estabilidad y el conocimiento de que su mundo es seguro a pesar de las acciones de su madre. El hecho de que la protegiera durante todo esto significará todo para ella. La siguiente llamada de Derek fue a Bobby. ¿Cómo están los talleres? ¿Todos seguros, jefe? Las camionetas de noticias están afuera de la ubicación principal, pero el negocio en realidad ha aumentado. Resulta que la gente respeta a un hombre que protege lo que es suyo, y los empleados están orgullosos de trabajar para ti. Miguel le ha estado diciendo a todos que trabajan para un hombre que no solo habla de lealtad, sino que lo demuestra. La llamada final de Derek fue a Jimmy. ¿Cómo está Emma? Está bien, Derek. Preocupada por ti, pero bien. Preguntó si su madre iba a ir a la cárcel. ¿Qué le dijiste? Le dije que cuando la gente toma malas decisiones, tiene que enfrentar las consecuencias, y que su padre se aseguró de que siempre estaría a salvo. Derek colgó y condujo por la ciudad, pasando por los 3 talleres que representaban el trabajo de su vida, pasando por la casa en Maple Street que compró para una familia que ya no existía, y finalmente hasta la casa suburbana de Jimmy donde su hija esperaba. Emma corrió hacia él cuando entró por la puerta principal, sus pequeños brazos abrazando su cintura con desesperada intensidad. «Papá, ¿estás bien?» Las noticias dijeron. Hombres malos trataron de lastimarte. Derek se arrodilló y miró a los ojos de su hija. Ojos que contenían su propia determinación e inteligencia. Emma, quiero que me escuches muy atentamente. Los hombres malos están en la cárcel ahora. Ya no pueden lastimarnos. Y mami. Mami tomó decisiones muy malas que dañaron a nuestra familia. Ella también va a la cárcel. Derek asintió. Sí, princesa. Por mucho tiempo. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero su voz era firme. Papá, ¿todavía la amas? Derek consideró la pregunta cuidadosamente. Emma, amo la persona que pensé que era tu madre. Pero esa persona estaba fingiendo. La persona real era alguien que nos habría lastimado los dos muy gravemente. ¿Vas a estar triste? Derek atrajo a su hija hacia él. Voy a estar triste de que nuestra familia no sea lo que pensé que era. Pero voy a estar feliz cada día de que estés a salvo, de que estés conmigo y de que vayamos a construir una nueva vida. Juntos. Solo nosotros, princesa. Y va a ser mejor de lo que teníamos. Antes porque va a ser real. Esa noche, Derek arropó a Emma en la cama de invitados en la casa de Jimmy y se sentó en la sala de estar procesando el final de su matrimonio y el comienzo de su nueva vida como padre soltero. Jimmy le trajo una cerveza y se sentó frente a él. Derek, los medios te están llamando un héroe. Empresario local expone plan de asesinato, salva su propia vida. ¿Cómo se siente eso? Derek tomó un largo trago de su cerveza. Jimmy, no soy un héroe. Soy un sobreviviente que tuvo suerte y tenía buenos amigos. ¿Qué pasa ahora? Derek miró hacia el pasillo donde Emma dormía pacíficamente por primera vez en meses. Ahora crío a mi hija para que sea más fuerte que sus 2 padres combinados. Dirijo mi negocio, vivo mi vida. Y nunca jamás confío en nadie lo suficiente como para dejar que se acerquen lo suficiente como para destruirme de nuevo. Derek, no todos son como Lisa. La sonrisa de Derek era fría y final. Jimmy, Lisa fue mi esposa durante 12 años. Si no podía confiar en ella, no puedo confiar en nadie. Emma y yo estaremos bien por nuestra cuenta. Mientras Derek se sentaba en la oscuridad, se dio cuenta de que Thomas Vernon se había equivocado en una cosa. Derek Morrison no era puro ladrido y nada de mordisco. Era algo mucho más peligroso. Era un hombre que había aprendido que la única persona en la que realmente puedes confiar es en ti mismo. Y la única protección que importa es la protección que construyes con tus propias manos. La guerra había terminado. Derek había ganado, pero la victoria se sintió vacía porque al salvar su vida y el futuro de su hija, había perdido la última pieza de su corazón que creía en el amor, la confianza y la familia. De ahora en adelante,
serían Derek y Emma contra el mundo. Y Derek Morrison había demostrado que era muy bueno para ganar. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. 3 meses después del juicio, Derek Morrison se sentó en su oficina con vista al taller principal, revisando los informes financieros que mostraban que su negocio había crecido un 30% desde que se difundieron las noticias sobre el plan de asesinato de su esposa. Los clientes respetaban a un hombre que había burlado a asesinos profesionales, y el boca a boca había atraído a clientes de 3 ciudades vecinas. Emma estaba sentada en el pequeño escritorio que Derek había instalado en su oficina, trabajando en su tarea. A los 8 años ahora, se había vuelto más seria, más observadora, pero también más segura en la capacidad de su padre para protegerla de cualquier cosa. «Papá», dijo Emma sin levantar la vista de su hoja de trabajo de matemáticas. La señora Patterson de la escuela preguntó si extraño a mamá. Derek dejó sus informes. Esta conversación había sido inevitable y se preparó para ella. «¿Qué? Little Gist?» Le dije que extrañaba a la mamá que pensé que tenía, pero no a la mamá real. El corazón de Derek dolió por la sabiduría de su hija. «Emma, eso es probablemente lo más inteligente que cualquiera podría decir al respecto. Papá, ¿alguna vez te volverás a casar?» Derek consideró mentir, dándole a Emma la respuesta esperanzadora que un niño podría querer. Pero su relación se basaba en la honestidad ahora, y no comenzaría a mentirle. «No, princesa, no lo haré». «¿Por qué?» «No confío en nadie. Porque la única persona que necesito amar y que necesita mi amor está sentada aquí mismo haciendo su tarea de matemáticas». Emma sonrió. La primera sonrisa verdaderamente feliz que Derek había visto de ella desde que comenzó la terrible experiencia. «Bien. Me gusta que seamos solo nosotros». El teléfono de Derek vibró con un texto de la detective Walsh. «Audiencia de sentencia hoy. Pensé que querría saberlo». Derek había elegido no asistir a la sentencia de Lisa. El resultado estaba predeterminado: 25 años a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y extorsión. Thomas Vernon había recibido cadena perpetua sin libertad condicional. Michelle Kramer se había convertido en testigo del Estado y había recibido 15 años. Pero Derek había presentado una declaración de impacto de la víctima que le había leído a Emma antes de enviarla a la corte. «Su señoría, la acusada, no solo traicionó mi matrimonio o robó mis activos. Robó el sentido de seguridad de mi hija, su creencia de que las madres protegen a sus hijos y su capacidad de confiar en que las personas que dicen amarla realmente lo dicen en serio. La acusada creó un mundo donde mi hija de 8 años tiene que preocuparse por si las personas que dicen amarla están diciendo la verdad. Ninguna sentencia de prisión puede reparar ese daño». El teléfono de Derek sonó. El número de Jimmy Patterson. «Derek, acabo de salir del juzgado. Lisa recibió de 25 a cadena perpetua. No hay posibilidad de libertad condicional durante 15 años». «Bien, Derek». Ella pidió ver a Emma. Quería disculparse. La voz de Derek se volvió helada. «¿Y qué les dijiste?» «Les dije que la hija de mi cliente es menor de edad, que ya ha sufrido suficiente trauma por las acciones de la acusada y que cualquier contacto sería perjudicial para el bienestar psicológico de la niña. Jimmy, Lisa perdió el derecho a ser la madre de Emma el día que decidió que me mataran. Sí. Se pone en contacto con nosotros de alguna manera. Cartas, llamadas telefónicas, mensajes a través de terceros. Quiero que se presenten órdenes de restricción de inmediato. ¿Ya preparadas? Derek, hay algo más. Los padres de Lisa quieren derechos de visita con Emma». Derek se levantó, su furia apenas controlada. «Los padres de Lisa sabían que estaba teniendo problemas en nuestro matrimonio y nunca dijeron nada. No van a tener acceso a mi hija. Están amenazando con demandar por los derechos de los abuelos». Derek sonrió sombríamente. «Que lo intenten. Tengo recursos financieros que no pueden igualar, y cada tribunal del estado sabe lo que su hija intentó hacerme. Perderán, y perderán. Publicamente». Después de colgar, Derek miró a Emma, que había dejado de fingir que hacía la tarea y claramente estaba escuchando su conversación. «Princesa, ¿quieres ver a la abuela y al abuelo Brennan?» Emma sacudió la cabeza con firmeza. «Fueron malos contigo antes y nunca me visitaron a menos que mamá los obligara». Derek sintió. La evaluación de Emma era precisa. Los padres de Lisa nunca habían aprobado los orígenes de clase trabajadora de Derek y habían dejado claros sus sentimientos durante su matrimonio con su hija. «Emma, quiero que entiendas algo.
A partir de ahora, vamos a ser tú y yo tomando decisiones sobre nuestra familia. No jueces, no abogados, no abuelos que de repente se preocupan por ti. Solo nosotros, para siempre. Para siempre. Esa noche, Derek recibió un visitante inesperado. Bobby llamó a la puerta de la casa en Maple Street, sosteniendo un sobre de Manila. Jefe, esto llegó al taller hoy. Pensé que querrías verlo de inmediato. El sobre contenía una carta de Michelle Kramer, con matasellos de la prisión federal. Sr. Morrison, sé que no tiene motivos para creer nada de lo que le diga, pero necesito que sepa que su esposa era la persona más despiadada con la que he trabajado. Thomas pensó que él estaba dirigiendo la estafa, pero Lisa nos estaba manipulando a todos. Ella nos encontró. Ella planeó todo y nos habría matado a todos una vez que tuviera su dinero. Salvó más vidas que solo la suya. Espero que usted y su hija puedan encontrar la paz. Kramer. Derek leyó la carta 2 veces y luego se la entregó a Bobby. ¿Qué piensas? Bobby escaneó la carta y sacudió la cabeza. Jefe, creo que te casaste con una sociópata que era mejor para ocultarlo que la mayoría. Derek caminó hacia su chimenea y arrojó la carta a las llamas. Bobby, no me importa si Lisa era malvada o simplemente estúpida. El resultado fue el mismo. Traicionó nuestra familia e intentó que me mataran. Sus motivaciones ya no importan. ¿Qué pasa con Emma? Va a tener preguntas a medida que crezca. Derek vio cómo la carta se convertía en cenizas. Emma va a saber que su padre la protegió de las personas que la habrían lastimado, incluida su madre. Va a saber que la familia no se trata de sangre. Se trata de lealtad, confianza y mantenernos a salvo mutuamente. ¿Y si Emma quiere saber más sobre su madre cuando sea mayor? Derek se apartó de la chimenea, su expresión final. Entonces le diré la verdad, que su madre era una mujer que eligió el dinero por encima de la familia, a extraños por encima de su esposo y el asesinato por encima del matrimonio, y que algunas elecciones son tan malvadas que nunca pueden ser perdonadas ni olvidadas. Cuando Bobby se fue, Derek se dio cuenta de que la casa en Maple Street, la casa que compró para la familia perfecta, se sentía vacía y atormentada por recuerdos de una vida que había sido construida sobre mentiras. Derek tomó una decisión que definiría el resto de la vida de él y de Emma. Emma, llamó escaleras arriba. Empaca tus cosas. Nos vamos a mudar. ¿A dónde vamos, papá? Derek sonrió mientras miraba alrededor de la casa que representaba todo lo que había pensado que quería. A un lugar nuevo, princesa. A un lugar que es solo nuestro. 3 días después, Derek Morrison y su hija se mudaron a un moderno apartamento sobre su taller principal. Emma tenía su propia habitación, un área de juegos que daba a las bahías de trabajo y un padre que nunca más estaría lejos de su lado. Derek había aprendido la lección más importante de su vida. La confianza era un lujo que no podía permitirse. Y el amor era una debilidad que sus enemigos explotarían. Pero proteger a Emma, eso no era ni lujo ni debilidad. Eso era propósito. Y Derek Morrison siempre había sido muy bueno para lograr sus propósitos. Capítulo 9. El nuevo comienzo. 5 años después del juicio, Derek Morrison estaba de pie en la plataforma de observación de su cuarto taller de automóviles, observando a Emma trabajar en un motor reconstruido en la bahía de abajo. A los 13 años, había heredado su aptitud mecánica y su enfoque inquebrantable. Pero también había desarrollado algo que Derek había perdido hace años, la capacidad de encontrar alegría en los logros simples. Papá, llamó Emma, su voz brillante de emoción. La reconstrucción del carburador funcionó. Ven a ver. Derek sonrió mientras se dirigía abajo. Emma se había convertido en una joven notable, inteligente, autosuficiente y completamente desinteresada en las preocupaciones típicas de los adolescentes, que dominaban la vida de sus compañeros de clase. Prefería pasar las tardes en el taller que ir de compras a los centros comerciales, y podía diagnosticar problemas de motor mejor que los mecánicos con 20 años de experiencia. Buen trabajo, princesa, dijo Derek, examinando su meticulosa reconstrucción. ¿Qué sigue? Bobby me está enseñando sobre transmisiones este fin de semana, y la señora Chan quiere que la ayude con el sistema eléctrico de su automóvil. La señora Chan era la contadora de Derek, una mujer astuta de unos 60 años que se había convertido en algo así como una abuela sustituta para Emma. A diferencia de los padres de Lisa, que eventualmente habían abandonado sus desafíos legales y desaparecido de sus vidas por completo, la señora Chun se ganó la confianza y el afecto de Emma a través de la consistencia y el cuidado genuino. El teléfono de Derek vibró con un texto de Jimmy Patterson.
Derek, necesito que me llames. Es sobre Lisa. Derek se alejó de Emma y llamó a su abogado de inmediato. Jimmy, ¿qué está pasando? Derek, Lisa murió ayer. Pelea a la prisión. Pensé que debería saberlo antes de que Emma lo escuchara en otro lugar. Derek no sintió nada. Ninguna tristeza, ningún cierre, ninguna satisfacción. Lisa se había vuelto irrelevante para su vida hace años. ¿Cómo le digo a Emma? Honestamente, de la misma manera que has manejado todo lo demás. Esa noche, Derek se sentó con Emma en la sala de estar de su apartamento. Su hogar sobre el taller se había convertido exactamente en lo que Derek había imaginado, una fortaleza de estabilidad donde padre e hija podían construir sus vidas sin interferencia externa. Emma, necesito contarte algo sobre tu madre. Emma levantó la vista de su libro de texto de ingeniería. Ya estaba tomando cursos avanzados a través de la universidad comunitaria local. Está muerta, ¿verdad? Derek miró a su hija con sorpresa. ¿Cómo lo supiste? Papá, he estado revisando los registros de la prisión en línea durante 2 años. Sabía que estaba en confinamiento solitario. Sabía que estaba teniendo problemas con otras internas. Supuse que era solo cuestión de tiempo. Derek se dio cuenta de que había subestimado la inteligencia y la curiosidad de su hija. ¿Cómo te sientes al respecto? Emma consideró la pregunta con el mismo enfoque analítico que aportaba a los problemas mecánicos. Me siento triste por la niña, que solía ser, que pensaba que tenía una madre que la amaba. Pero no siento nada por la mujer que intentó que te mataran. Emma, está bien tener sentimientos complicados. Papá, interrumpió Emma, he tenido 5 años para pensar en esto. Mamá tomó su decisión. Tú tomaste la tuya. Me alegro de que eligieras protegerme en lugar de proteger sus sentimientos o tratar de mantener a la familia unida como lo hacen los padres de algunos de mis amigos. Derek acercó a su hija, maravillándose de su sabiduría y fuerza. Te amo, princesa. Yo también te amo, papá. Y estoy orgullosa de que no seas nada como ella. Más tarde esa semana, Derek recibió otra visita inesperada. La detective Walsh, ahora retirada, se detuvo en el taller un viernes por la tarde. Derek, quería hablar contigo sobre algo. He estado consultando en casos que involucran conspiración doméstica, y tu caso sigue apareciendo como punto de referencia. ¿Cómo es eso? La forma en que documentaste todo, la forma en que protegiste a tu hija mientras reunías evidencia. Se ha convertido en un ejemplo de libro de texto de cómo las víctimas pueden tomar el control de su situación en lugar de esperar a que el sistema las proteja. Derek Essential. El sistema. Me falló una vez cuando mis padres murieron. No iba a dejar que le fallara a Emma. De eso es lo que quería hablar contigo. ¿Considerarías consultar en casos como el tuyo? Ayudar a otras personas que están siendo atacadas por familiares o parejas románticas. Derek miró a través de la ventana de la oficina a Emma, que estaba explicando los principios hidráulicos a uno de sus mecánicos más nuevos. Detective, tengo todo lo que necesito aquí mismo. Mi negocio, mi hija, mi tranquilidad. No estoy interesado en involucrarme en los problemas de otras personas. Derek, podrías salvar vidas. Ya salvé la única vida que me importa. La detective Walsh se fue. Decepcionada, pero Derek no sintió culpa por su decisión. Había aprendido que el mundo estaba lleno de depredadores y víctimas, y que su única responsabilidad era asegurarse de que Emma nunca se convirtiera en ninguno. Esa noche, Derek y Emma se sentaron en el techo de su edificio mirando la ciudad que había sido su hogar durante toda la vida adulta de Derek. Papá, la señora Chu me preguntó algo raro hoy, dijo Emma. ¿Qué es eso? Me preguntó si alguna vez quise hermanos o hermanas. El pecho de Derek se tensó. ¿Qué le dijiste? Le dije que las familias no se tratan de cuántas personas hay en ellas. Se trata de las personas que realmente se aman y se protegen mutuamente. Derek sonrió. Eso es exactamente correcto. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Alguna vez te arrepientes de que seamos solo nosotros? Derek miró a su hija. Brillante, fuerte, sin miedo y completamente suya. Emma, me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de que tu madre no fuera la persona que pensé que era. Me arrepiento de que tuvieras que aprender tan joven que la gente puede mentir acerca de amarte. Me arrepiento de que probablemente siempre seas más cuidadosa con tu corazón que otros niños de tu edad. Pero nunca, ni por un segundo, me he arrepentido de que seamos solo nosotros. Eres lo mejor que he logrado, princesa. Todo lo demás es solo ruido de fondo.
Emma se apoyó en el hombro de su padre mientras veían la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y dorado. Papá, me alegro de que mamá nos haya mostrado quién era realmente antes de que fuera demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que lo que tenemos es real. Nadie está fingiendo. Nadie está mintiendo. Nadie está planeando lastimarnos. Somos solo nosotros y somos suficientes. Derek Morrison se dio cuenta en ese momento de que había logrado algo que nunca había esperado después de la traición de Lisa. Contentamiento, no felicidad, eso requería confianza y vulnerabilidad que nunca volvería a arriesgar, sino contentamiento construido sobre la certeza, la protección y el amor de la única persona cuya lealtad nunca cuestionó. Emma se graduaría de la escuela secundaria en 3 años. Ya había sido aceptada en programas de ingeniería en varias universidades. Derek apoyaría cualquier camino que eligiera, sabiendo que la había criado para que fuera lo suficientemente fuerte como para manejar cualquier cosa que el mundo pudiera lanzarle. Y si ella elegía quedarse cerca de casa para ayudar a administrar el negocio que había apoyado a su familia en todo, incluso mejor. Derek Morrison había comenzado con nada, lo había perdido todo una vez y había reconstruido su vida en algo irrompible. Protegió lo que más importaba. Eliminó las amenazas antes de que pudieran atacar y creó un legado que duraría más que cualquier matrimonio, cualquier traición, cualquier intento de destruir lo que había construido. La guerra había terminado. Derek había ganado, y esta vez la victoria duraría para siempre. Mientras padre e hija se sentaban en su techo viendo su ciudad asentarse en la noche, Derek se dio cuenta de que a veces el mayor triunfo no es obtener todo lo que quieres. A veces es descubrir que lo que te queda después de perder todo es suficiente. Derek Morrison era sufficient. Emma Morrison era sufficient. Y juntos eran imparables. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.